Hola, mi nombre es Nayara Sánchez y voy a hablar de la introducción de la economía circular en el aula, en este caso en el aula de tecnología. Para ello he preparado una actividad para el alumnado de primero de ESO en la que les hago cuestionarse si un residuo puede convertirse en un recurso. Para ello vamos a crear una estructura resistente con un material tecnológico moderno, ligero, natural y reciclable, como es el cartón ondulado, para construir un soporte que aguante mucho peso sin romperse. Es un material que se puede encontrar muy fácilmente en tiendas, cafeterías o almacenes y como dato curioso os diré que el cartón ondulado fue inventado por Oliver Low en 1874 y consta de una capa de papel ondulado que se pega en forma de sándwich entre dos capas. El objetivo de este tipo de actividades es que el valor del material, en este caso el del cartón, se mantenga durante el mayor tiempo posible y se reduzca al mínimo la generación de residuos. Por lo que a partir de este proyecto u otros se pueden generar otras alternativas como las propuestas aquí: una mesa, juguetes para niños, apoyamóviles o incluso una mano robot. El proyecto lo realizaremos, como hemos comentado, en el aula taller de tecnología y necesitaremos las herramientas siguientes: pistola termofusible, lápiz y tijeras. En cuanto al material, cartón ondulado, barras de cola termofusibles y brochetas de madera. Eso sí, trabajaremos siempre cumpliendo todas las medidas de seguridad del COVID. Trabajaremos el cartón en mesas individuales y cuando necesitemos trabajar con la pistola termofusible lo haremos en las mesas taller por turnos. El proyecto se va a seguir de la siguiente manera. Los pasos serán principalmente: primero, construir los perfiles resistentes, medir y cortar. Luego, formaremos y construiremos la estructura, la reforzaremos para poder aguantar la parte superior, como vemos aquí, e incorporaremos la tapa soporte. Una vez tengamos la silla montada, la evaluaremos y posteriormente el alumnado tendrá que investigar sobre cuál es la resistencia de esta estructura. Competencias y logros de este tipo de metodología. Pues principalmente analiza objetos técnicos diferenciando las partes fundamentales, asociándolas con sus características para poner o conocer su utilidad. Identifica, a partir de un ejemplo concreto, las etapas necesarias para la realización de un proyecto tecnológico desde su fabricación hasta su comercialización. Para el intercambio de comunicación o comunicativo en el ámbito personal, en el entorno tecnológico, social o profesional, se aplicarán estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propios de la interacción oral, utilizando un lenguaje no discriminativo. Asume, siguiendo pautas y modelos, diversos roles con eficacia y responsabilidad cuando participa en equipo de trabajo para conseguir unas metas comunes. Y por último, realiza el diseño del proyecto y planifica las operaciones para su materialización posterior, de acuerdo con el nivel educativo, con criterios de economía, seguridad y de medio ambiente. Aquí, como podéis ver, está la estructura montada y está soportando una maceta. Y os voy a comentar las dificultades y las ventajas de este proyecto. Las dificultades, bueno, pues requiere una responsabilidad por parte del alumnado en la que deben traer el material reciclable de casa o tienen que buscarlo, y eso a veces genera un poco de problemas. La calidad de trabajo puede ser algo menor y algo menos resistente también, y puede resultar algo menos estético. Sin embargo, preserva el medio ambiente y reduce la tala masiva de árboles. De forma inmediata, el reciclaje de papel favorecerá al aire que respiramos, disminuirá las inundaciones y proporcionará más materias primas y alimentos. Disminuye los productos de desecho, ahorra dinerito, conciencia al alumnado y aumenta la creatividad. Una vez dicho esto, concluiré haciendo una reflexión de la economía lineal frente a la economía circular. El modelo económico hegemónico en el planeta se basa en usar y tirar.
Se trata de una economía lineal que depende de una explotación masiva de recursos, como podemos ver en el gráfico a la parte derecha. Frente a este modelo surge una nueva alternativa, la economía circular, que introduce nuevos valores buscando sistemas de producción y consumo más eficientes. Como su propia denominación indica, el objeto es crear un modelo de cadenas de valor circulares en cuanto al uso de recursos, que rompa con el tradicional usar y tirar. Por lo tanto, bajo el modelo circular se consigue una reducción en el consumo de materias primas y energía, con la consiguiente reducción en la generación de residuos y en las emisiones en la atmósfera de los procesos implicados. Concienciar y fomentar la economía circular en el aula es fundamental para el presente como para las futuras generaciones. Espero que os sirva, que os haya gustado y que lo podáis aplicar a lo largo de vuestra vida como docentes. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo. Nayara.